Bueno, hoy vamos a ver un tema que, si bien no está dentro de la Biblia, me pareció que es importante que tengan claridad acerca de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son muchos. Hay más de 80 apócrifos que a la larga tuvieron el mismo patrón original de la tradición oral, partiendo de Jesús de Nazaret, y en cierto modo se originaron de las distintas doctrinas teológicas en las que se dividió el cristianismo primitivo. Son testimonios de diversidad, de pluralismo, y también importantes para aclarar puntos polémicos en la historia de los dogmas, ¿verdad? Y de las iglesias hoy. Muchas doctrinas tomaron distintos caminos, pero el origen fue el mismo. Entonces, no hay duda de que los escritores del Nuevo Testamento conocían y citaban los apócrifos del mundo judío. Un ejemplo clásico es la carta de Judas, que nos permite afirmar que el testamento de los 12 patriarcas o el libro de Enoch está presente en alguna frase en el texto de Judas, ¿no? Pero además de eso, cuando nosotros leemos la primera de Corintios 15, vemos una semejanza con lo que fue el Apocalipsis siríaco de Baruch, que hace las mismas preguntas, ¿no? ¿Con qué cuerpo van a resucitar los muertos? También en Apocalipsis, en el capítulo 6, se habla de los mártires que preguntan en el altar por el tiempo de la venganza. Eso mismo lo vamos a encontrar en el cuarto libro de Esdras, que es un apócrifo, ¿no? O el discurso de Esteban de los Hechos en el capítulo 7 hace eco de la asunción de Moisés en el capítulo 3, que es apócrifo del Antiguo Testamento. Entonces, esta lista es larguísima y los ejemplos de alguna manera confirman el conocimiento que los autores del Nuevo Testamento tenían de ellos. Incluso en las manifestaciones artísticas se ha preservado mucho de esto. Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia en los nombres de los padres de María, ni de los reyes magos, ni los dos hombres que crucificaron junto a Jesús, ni el soldado que lo traspasa, que se llamaba Petronio, por cierto, y el nombre de la mujer de Pilatos, Sabina, y otros tantos que enriquecen las películas y los cuadros, ¿no? Entonces, el peligro quizás está en que muchas veces las películas presentan como histórico lo que son meros detalles o leyendas, ¿no? Entonces, estos apócrifos están a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar evangelios apócrifos, hechos apócrifos, apocalipsis apócrifos, cartas apócrifas. Vamos entonces a ver en un primer lugar los evangelios. Esos se pueden dividir en tres categorías. Aberrantes, que son aquellos que falsean o exageran la descripción de los hechos de la vida de Jesús y sus seguidores, y por eso son de entrada descartados completamente, como por ejemplo los evangelios árabe y armenio de la infancia de Jesús, ¿verdad? O el evangelio de la hija de Pedro. Pero hay otros que son complementarios, presentan datos que complementan a los libros canónicos, como el descenso de Jesús a los infiernos, ¿verdad? Otros son alternativos, porque de alguna manera se presentan como novedosos por la expresión en que va, o el pensamiento que nosotros vamos a encontrar en ellos, como son, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena. En los apócrifos vamos a encontrar valores que la piedad popular conservó, como el nombre de los abuelos de Jesús. También rebaten una serie de ideas como el hecho de que Magdalena fue una prostituta, la presentan como compañera en el grupo, como amiga, personificación de la sabiduría, confidente de Jesús. María, la madre de Jesús, tiene su historia contada en 15 apócrifos, desde su concepción hasta la asunción al cielo. Y ella aparece como madre y apóstol de su hijo. Y según los apócrifos, fíjense una cosa bien interesante, en los canónicos nosotros observamos que se dice que las apariciones de Cristo resucitado fueron a las mujeres. En los apócrifos se dice que sí, pero que a quien primero se le apareció fue a su mamá. Entonces, en cierto modo, María no es tan destacada en los
canónicos como lo es en los apócrifos. Entonces, incluso hay cuestiones simpáticas, ¿no? En las parábolas del Evangelio de Tomás, Jesús es presentado como una especie de, bueno, diríamos que revolucionario, cercano a los campesinos de su época, ¿no? Y con una predicación en contra del Imperio Romano, lo cual nosotros sabemos que los canónicos no demuestran ese tipo digamos, de escritura, pues, acerca de Jesús. Hay muchísimos ejemplos. Entre esos, vamos a ver los evangelios fragmentarios. ¿Por qué nosotros decimos que son fragmentarios? Porque no se tienen en su totalidad, sino que por el contrario son pedacitos que se tienen. Entonces, en esta categoría vamos a encontrar en un primer lugar los apócrifos perdidos. ¿Por qué decimos perdidos? Porque sabemos de ellos por los comentarios de los padres, pero nunca nadie los ha tenido en las manos. Entonces, no queda más que por una referencia secundaria que sabemos de su posible contenido. Que a pesar de todo, vuelve rápido la... Vamos entonces a tratar nuevamente de poner la presentación. Entonces, les decía que estudiando un poco cada uno de ellos sobre su contenido, vamos a encontrar, en primer lugar, el Evangelio de los Hebreos. Ese fue fruto de comunidades judío-cristianas, de las que solamente van a quedar 24 fragmentos con alusiones y palabras de Jesús que no están en los canónicos. Utiliza el Antiguo Testamento en la versión de los 70, asume situaciones como que el Espíritu Santo es la madre del Salvador, fue comentado por Clemente de Alejandría y por Orígenes, y de alguna manera se le vincula al Evangelio de Mateo. También tenemos el Evangelio de los Nazarenos, que fue comentado por Eusebio de Cesarea, que como ustedes saben fue el primer historiador de la iglesia, en un escrito aparentemente en arameo por cristianos de Berea. Este es un grupo que despreciaba a Pablo, a quien consideraban un apóstata. Allí aparece en este evangelio la perícopa del joven rico, ¿no? Y se cree que sea del siglo II. Tenemos también el de los Ebionitas, llamado también de los 12 apóstoles. Probablemente fue un texto usado por la secta judío-cristiana de los Ebionitas, fieles a la ley mosaica que abandonó Jerusalén como fruto de la guerra judía y se radicaron en Tela. Se asemeja en algunos aspectos al Evangelio de Mateo, pero mutila textos como el nacimiento virginal, la genealogía, y se cree que puede haber tomado como una tendencia hacia el adopcionismo, que negaba que Jesús fuera engendrado por el Padre. De alguna manera, este texto también pregonaba la abolición del templo, de todos los sacrificios de la antigua alianza, y en el bautismo Jesús aparece con una luz que está ausente en lo canónico, y hay muchísimas modificaciones de carácter estilístico, ¿no? Como sustitución de palabras y juegos de palabras. Fue escrito en griego y su reconstrucción se ha hecho a partir de los comentarios de los padres. También tenemos el Evangelio de los egipcios. Este es de aproximadamente el año 150 y debe su nombre a que, bueno, precisamente fue redactado en Egipto, ¿no? Revela como una concepción gnóstica del alma. Clemente de Alejandría y San Epifanio lo consideran herético abiertamente. Forma 13 volúmenes y de alguna manera forma parte de los descubrimientos de Nag Hammadi, y tiene mucha dependencia del Evangelio de Tomás. Presenta un presunto diálogo entre Jesús y Salomé, donde se deduce como una posición hostil por parte de Jesús hacia el matrimonio, ¿no? Y lo que es hacia todo lo que tiene que ver con la vida sexual, ¿no? Entonces, también está el Evangelio de Matías, tildado por Orígenes y Eusebio de herético,
aunque no hacen alusiones acerca de sus contenidos del siglo III y habla de unos presuntos discursos que habrían sido recibidos de Matías que habría escuchado en boca de Jesús. Después vamos a tener una serie de evangelios de pequeña monta, de los que no se sabe mucho. Se sabe, por ejemplo, que el de los adversarios de la ley y los profetas, un tratado anónimo que fue citado por San Agustín. La memoria de los apóstoles es un escrito dualista utilizado por los priscilianos. También está el Evangelio de los Cuatro Rincones y Quicios del Mundo, que es un escrito gnóstico que, fíjense, fomenta las prácticas mágicas y el trato con el diablo. También hay otro que se llama Nacimiento de María, también usado por los gnósticos, y toca la visión de Zacarías cuando se queda mudo, ¿no? También el Evangelio de Eva la relaciona con la serpiente, es comentado por San Epifanio. El de la perfección, también gnóstico. Hay también lo que fue el Evangelio vivo, que es un escrito maniqueo del siglo III, no hay mayores datos, como tampoco los hay del que sigue, de Basílides, escrito presuntamente en Alejandría, y pretende inspirarse de los evangelios sinópticos, especialmente de Mateo y Lucas. También está el Evangelio de Apeles, que es comentado por Jerónimo, y que rechazaba de entrada todos los escritos del Antiguo Testamento e incluso algunos del Nuevo. Nos vamos a detener un poco en el último, porque da la casualidad que ese ya no está perdido, el Evangelio de Judas. Su descubrimiento, más bien, ha desatado muchísimas polémicas sobre el papel de Judas en la historia. Entonces, según este evangelio, Jesús le pidió a Judas que lo traicionara. Eso bastante raro de entrada, porque ¿dónde queda la libertad de la persona de tomar decisiones completamente de una forma u otra? Es muy difícil que pueda tener una base ni histórica ni lógica, a pesar de que fue comentado por Irineo, y se cree que posiblemente el original sea de la